Remolque que se abrió solo en Alamar. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando decidí estacionarme en un terreno baldío de la zona industrial de Alamar, justo donde suelen detenerse otros compañeros mientras esperan el llamado de descarga. Había terminado un tramo largo desde Sinaloa y el siguiente punto de entrega no habría sino hasta las 7. Estaba exhausto. La cabina olía a café frío y sudor de carretera. Me recliné en el asiento con la radio apagada y las luces bajas. El lugar era oscuro, lleno de polvo en el aire, con estructuras oxidadas alrededor, bodegas abandonadas y contenedores olvidados. No había viento, ni un alma, pero en ese silencio escuché algo, un chirrido leve metálico. Al principio creí que era parte de algún sueño, pero volvió, y más fuerte. Me incorporé de golpe. Miré por el espejo lateral y ahí fue cuando vi lo que me heló la sangre. Las puertas traseras de mi remolque, esas que había cerrado con doble seguro al salir de Mexicali, estaban abiertas de par en par. Las luces traseras iluminaban débilmente las placas metálicas, oscilando como si acabaran de soltarse. No había nadie cerca, no vi sombras, ni pasos alejándose, solo las puertas, abiertas hacia el vacío. Bajé con una linterna en la mano. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a un ritmo imposible. Lo primero que me golpeó fue un olor fuerte, como a fierro oxidado, pero más espeso, como sangre vieja. Al apuntar la luz hacia dentro del remolque, todo parecía en orden. Ninguna caja movida, ninguna señal de intrusión. Me acerqué más. Revisé los cerrojos, intactos. Las cadenas seguían colgadas, como si jamás hubieran sido usadas. Pensé en ladrones, vándalos. Quizá alguien se acercó mientras dormía, forzó la puerta y se arrepintió al no hallar nada valioso. Subí de nuevo a la cabina, inquieto. Antes de arrancar, me acordé que tenía cámaras, 2 apuntando hacia el exterior trasero, otra al interior del remolque, una costumbre que aprendí tras un intento de robo meses atrás. Revisé la grabación con el estómago apretado. Lo que vi no tuvo sentido. Las imágenes mostraban cómo, exactamente a las 3:12 de la mañana, las puertas comenzaron a temblar. Primero un golpeteo leve desde dentro, como si alguien empujara. Luego, sin más, los cerrojos se movieron solos, lentamente, como si una mano invisible los levantara desde dentro. Las puertas se abrieron despacio, sin fuerza violenta, pero lo que más me perturbó fue que, justo antes de abrirse, la cámara interior captó una sombra cruzando de un lado al otro, una figura baja, encorvada, en silencio. Mi primer impulso fue encender el motor e irme, pero en ese momento alguien golpeó mi ventana. Brinqué. Era un señor mayor, con chaleco fosforescente, barba canosa y una linterna en la mano. Me dijo que también era trailero y que solía dormir en la misma zona, pero que no se quedaba después de las 3. ¿Viste algo raro?, me preguntó mientras miraba hacia mi remolque abierto. Le conté, aún alterado. Asintió lentamente y me dijo, como si ya conociera la historia: no eres el primero. En ese terreno abandonaban cajas con cuerpos. Hubo una red hace años. Nadie lo habla en voz alta, pero algunos dicen que no todos los que iban ahí estaban completamente muertos, que algunos despertaban cuando el remolque se cerraba. Pensé que me estaba bromeando, pero su expresión era demasiado seria. Me dijo que tiempo atrás un amigo suyo encontró su caja abierta igual, con marcas de uñas en las paredes internas, que otros vieron figuras dentro cuando se reflejaban las luces de reversa, que por eso muchos evitaban estacionarse ahí por la noche. Agradecí su advertencia, aunque no sabía si estaba más asustado que antes. Volví a subir. Cerré las puertas manualmente y aseguré con una cadena extra, pero al momento de girar la llave para arrancar, el motor no respondió. Segunda vez. Tercera. Nada. Solo el clic seco del encendido.
Fue cuando noté que la radio se encendió sola. Primero un siseo, luego un crujido eléctrico, después una voz, baja, lejana, como susurrando desde un pozo profundo. Decía una sola palabra: ¡abre! Se me heló el cuerpo. Arranqué los cables del estéreo. Tomé mi teléfono para llamar a una grúa o algo, pero la pantalla estaba en negro, como si la batería se hubiera drenado de golpe. Entonces miré al retrovisor. Al fondo del remolque, parado justo en el centro, vi una figura. No estaba allí antes, no era alta, estaba encorvada, como un niño deforme o alguien caminando en cuclillas. Su silueta era negra, sin detalles, parecía estar mirando hacia mí, aunque no podía verle rostro alguno. El miedo me inmovilizó. No supe cuánto tiempo pasó, tal vez 1 minuto, tal vez 5, pero de un parpadeo a otro desapareció. No esperé más, tomé mi navaja y bajé decidido a dejar el camión si era necesario, pero justo cuando mis pies tocaron el suelo, las luces del tablero se encendieron solas y el motor arrancó. Subí de nuevo, puse primera y salí de ahí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Al amanecer, ya en otra ciudad, revisé el interior del remolque una vez más, esta vez con más luz, y allí lo noté. En el suelo, entre 2 cajas que no recordaba haber cargado, había un charco seco, oscuro. No era aceite, no era agua, era sangre. Y en la pared del fondo, donde ninguna cámara captó movimiento humano, aparecieron 4 líneas largas y verticales, como si alguien hubiera rascado con uñas desgastadas, tratando de salir. Desde ese día no regreso a Alamar, y cada vez que reviso mis cámaras, borro todo después de cada viaje. No quiero volver a ver esa sombra, no quiero volver a oír esa voz, y sobre todo, no quiero abrir esas puertas, nunca más. Sombra que lo imita en el Florido. Era poco después de las 2 de la mañana cuando terminé de asegurar la carga en la bodega del Parque Industrial El Florido. Había aceptado un flete nocturno de emergencia, pallets de cartón prensado para una maquiladora en Tecate. La zona estaba casi vacía, con excepción de 2 guardias que ni siquiera salieron de su caseta mientras yo maniobraba con cuidado para alinear el remolque. Apagué el motor por un momento para revisar los últimos amarres. Llevaba mi linterna en el cinturón, pero había suficiente luz de los postes para ver lo necesario. Caminé bordeando la caja del tráiler y ahí fue cuando lo noté. Mi sombra proyectada sobre la barda de concreto no se movía al mismo ritmo que yo. Di un paso, ella dio otro, pero en sentido contrario. Me detuve. La sombra, no. Se quedó rígida unos segundos, con los brazos pegados al cuerpo, hasta que lentamente levantó uno de ellos y lo extendió hacia mí. Yo seguía inmóvil. El frío no venía del clima, sino de la certeza de que algo no iba bien. Me moví de nuevo, girando sobre mis talones, pero mi sombra seguía en el mismo lugar, alzando ese brazo que yo no había levantado. Entonces, como si todo regresara a la normalidad, parpadeé y la sombra parecía moverse al unísono conmigo de nuevo, pero la incomodidad quedó clavada en el pecho. Subí a la cabina, encendí las luces altas del tráiler y avancé apenas unos metros para salir del parque. Quería dejar atrás ese sitio cuanto antes. En los espejos laterales, noté que algo oscuro manchaba la parte trasera de la caja. Detuve el camión antes de llegar al portón, bajé con la linterna y caminé hacia atrás para inspeccionar. Ahí estaba, una figura negra, humana, pero sin rostro ni detalles, solo el contorno perfecto de alguien parado con los brazos extendidos a los lados, como una sombra quemada en la lámina, impresa con calor o con algo que no sabría explicar. Pasé la mano sobre ella y no se borró. No era hollín, no era suciedad, era parte del material. Volví a subirme al tráiler. Las manos me temblaban ligeramente al sostener el volante. Una vez en carretera, sentía el reflejo de los faros traseros sobre la pintura y cada tanto me parecía ver esa silueta negra moviéndose, aunque sabía que no era posible.
Pasé por la garita y tomé la ruta hacia la autopista. A esa hora no había tráfico, solo los pensamientos que empezaban a acosarme sin descanso. Durante el trayecto, algo en los retrovisores me perturbaba. Cada vez que miraba por ellos tenía la impresión de que una figura oscura estaba sentada en el asiento trasero de la cabina, pese a que los camiones de este modelo no tienen tal espacio. Me resistí a mirar directamente. Solo apreté más fuerte el volante y seguí avanzando. Una hora después, me detuve en una gasolinera cerca de La Rumorosa para revisar el camión. No podía quitarme la sensación de estar acompañado. Caminé una vez más hacia la parte trasera, esperando no ver nada nuevo, pero ahora la silueta había cambiado. Sus brazos estaban abiertos, como si me esperara. Ahí ya no hubo duda de que algo estaba mal. Tomé fotos, pero en la pantalla del celular solo aparecía la pintura normal, ni rastro de la figura. Sin embargo, al mirar directamente con mis propios ojos, ahí seguía, estática, cada vez más nítida. No tardé mucho en llegar a Tecate, pero para entonces ya estaba paranoico. Revisaba los espejos cada 5 minutos. Bajaba y rodeaba el camión como si esperara encontrar huellas. La silueta ya no solo estaba en la parte trasera, también comenzó a dibujarse, apenas perceptible, en los costados. Era como si se estuviera replicando, como si se multiplicara. Al dejar la carga, pedí hablar con el encargado de mantenimiento, un mecánico viejo que había trabajado en transportes por más de 30 años. Le conté lo sucedido, esperando una risa o algún comentario sarcástico. Pero lo único que hizo fue fruncir el ceño y decirme algo que me quitó el aliento. Eso no es una sombra, es algo que se está copiando de ti. Cuando termina, ya no se va. Le pregunté a qué se refería con cuando termina. Cuando te entiende lo suficiente, respondió. Cuando sabe cómo moverte, cómo respirar, cómo pensar. Ya no te necesita más, te reemplaza. No dormí esa noche. Me quedé dentro de la cabina con todas las luces encendidas. Cerré las cortinas, pero escuchaba golpes suaves contra la lámina, como si alguien caminara afuera, una y otra vez. A las 4 de la mañana, tomé valor y bajé a revisar. Al rodear el tráiler, lo vi de nuevo. La figura estaba justo frente a mí, no en la lámina, sino proyectada por la luz de la farola, pero sin que hubiera nadie frente a mí para generarla. Retrocedí sin pensarlo. La sombra se acercó, sin sonido alguno, sin alterar su contorno. Subí corriendo, giré la llave, arranqué con el corazón en la garganta y avancé sin mirar atrás. Desde ese día no he vuelto a cargar en esa zona, ni he vuelto a estacionarme bajo faroles. Y aunque el camión ya fue pintado de nuevo, cada vez que lo lavo, cuando el agua corre por la lámina, esa silueta vuelve a marcarse, apenas visible, como si nunca se hubiera ido. Ahora entiendo lo que el viejo quiso decir. Esa cosa no era mi sombra. Era otra versión de mí, una que aún no termina de aprender, pero que está cada vez más cerca. Y cuando lo logre, yo no voy a estar para contarlo. Camiones que nunca llegaron, cerca de La Morita. Todavía se comenta entre los traileros de la zona de Tijuana que hay algo extraño en el tramo que conecta la vía industrial con La Morita. Es una recta en apariencia tranquila, sin demasiadas curvas ni pendientes, pero con una atmósfera que incomoda. Algunos dicen que el aire ahí se siente más denso, como si algo lo empujara desde atrás. Y lo más inquietante, casi siempre que uno pasa por ahí de madrugada, entre las 2 y 4, hay camiones detenidos a la orilla, completamente apagados, sin placas, sin rastro del operador. Una madrugada nublada, un operador llamado Damián, que transportaba productos refrigerados, divisó 2 unidades detenidas a lo lejos. Las luces traseras estaban apagadas, no había triángulos de emergencia ni balizas encendidas. Pensó que podían estar averiadas y, como dicta el código no escrito entre choferes, intentó contactar al primero por radio. «Unidad adelante. ¿Todo bien?», preguntó en canal abierto. Solo obtuvo un zumbido agudo, como interferencia.
Cambió de frecuencia. Probó 3 veces más. Nada. Reduciendo la velocidad, se acercó y bajó ligeramente el vidrio. Los vehículos eran idénticos, blancos, con caja seca. No tenían logos, tampoco placas. Lo que más llamó su atención fue que, pese al evidente abandono, ambos lucían limpios, recién lavados, como si alguien los hubiera detallado minutos antes. Damián se orilló con precaución, encendiendo sus luces intermitentes. Caminó hacia la cabina del primero, golpeó con los nudillos, fuerte. Silencio. Cuando iba a intentarlo otra vez, una voz suave pero ronca sonó del otro lado de la puerta. «Aún no llegamos. ¿Qué hora es?» Damián retrocedió de inmediato. No supo qué responder. Ni siquiera había preguntado nada. Tragó saliva y se giró para irse, pero al voltear por última vez ya no estaban. Los camiones habían desaparecido. Ni huellas en el asfalto, ni humo, ni sonido. El tramo quedó vacío. No fue el único. Otros colegas reportaron lo mismo días después. Uno vio un convoy de 3 unidades detenidas en la misma curva. Otro dijo que les tocó bocina para alertarlos del peligro, y las luces interiores se encendieron todas al mismo tiempo, revelando que estaban vacíos. Durante una reunión informal entre transportistas en una fonda cercana al Boulevard 2000, alguien mencionó una teoría. Dicen que eran de una empresa llamada Cargas del Pacífico que tuvieron un accidente masivo hace más de 20 años. Todos los operadores desaparecieron. Nunca hallaron los cuerpos. La empresa cerró de un día para otro. Una noche, un trailero joven, de nombre Ernesto, quiso grabar video del fenómeno. Instaló una GoPro en su tablero conectada a una batería externa. Pasó a propósito por la zona en el horario en que más apariciones habían sido reportadas. Estaba nervioso, pero convencido de que nada pasaría. Cerca del kilómetro 11, vio el destello de un faro reflejado en su retrovisor. A lo lejos, un tráiler sin luces venía acercándose, pero nunca lo rebasó. El ruido del motor no coincidía con la velocidad. En su espejo lateral, notó que el tráiler mantenía exactamente la misma distancia, como si lo escoltara en paralelo, pero a oscuras. Ernesto encendió su luz interior, miró por la ventana y vio que el tráiler no tenía conductor. La cabina estaba vacía. El volante giraba solo. El vehículo, idéntico a los otros. Blanco, caja seca, sin placas. Al pisar el acelerador, todo el sistema eléctrico de su camión falló. Pantalla apagada, luces fuera, motor temblando. La cámara grabó solo estática durante 5 minutos. Cuando volvió a funcionar, Ernesto estaba detenido. Frente a él, nada. Atrás, tampoco. Solo el eco lejano del viento entre matorrales y un olor fuerte a quemado. Días después, revisando el video, notó algo escalofriante. En un solo fotograma, durante el apagón, se alcanza a ver por un segundo la cara de alguien reflejada en el parabrisas. No era él. La silueta parecía tener los ojos vacíos y la boca abierta, como gritando, con una gorra deslavada de transportista. Se compartió esa imagen entre varios choferes. Un mecánico veterano aseguró haber visto esa misma cara en una foto vieja que colgaba en el corcho de avisos de una empresa que ya no existe. Cargas del Pacífico. El hombre era uno de sus choferes estrella. Murió, supuestamente, cuando su unidad se desbarrancó en ese mismo tramo, junto con 2 camiones más. La historia nunca fue confirmada públicamente. Una investigación informal entre trabajadores de la zona arrojó más detalles. Un grupo de 3 unidades iba rumbo al sur con productos electrónicos. Nunca llegaron, ni GPS ni rastreadores. Las cajas estaban aseguradas, pero nunca se registró descarga. Se les dio por desaparecidos. Se dice que la empresa quebró por ese incidente. Lo extraño es que, en los reportes de tránsito y Policía Federal, no hay evidencia formal del accidente. No se encontraron restos, pero desde entonces, los testimonios de choferes que ven esos camiones fantasmas siguen aumentando.
Un patrón parece repetirse. Solo aparecen en la madrugada. Nunca hay más de 3 a la vez. Siempre están apagados, sin placas ni logos, con un silencio absoluto que solo se rompe cuando alguien se atreve a hablarles, y siempre responden lo mismo. Aún no llegamos. ¿Qué hora es? Una última historia quedó grabada en la mente de muchos. Un trailero novato, al ver una unidad detenida, se acercó y abrió la puerta, que sorprendentemente no estaba cerrada con seguro. Dentro, el asiento del conductor tenía marcas frescas de alguien sentado. El tacómetro marcaba velocidad constante, pero el motor estaba apagado. En el portavasos había un café tibio. Cuando fue a tocar el volante, escuchó claramente, como si alguien estuviera justo detrás de él. «Gracias por llevarnos tú». El muchacho corrió sin mirar atrás, dejando su unidad con la puerta abierta. Regresó a pie a la ciudad, y esa noche renunció. Aseguró que, mientras escapaba, escuchaba detrás de él el sonido de un motor encendiéndose. No volvió a conducir. Hasta el día de hoy, esa recta cerca de La Morita es evitada por muchos. Incluso, los que no creen en fantasmas prefieren rodear por otra ruta. No es por miedo, dicen, sino por respeto, por si acaso. Porque, aunque nadie sepa con certeza cuántos camiones desaparecieron, hay noches en que parecen estar todos ahí, detenidos, esperando, como si su viaje nunca hubiera terminado, como si aún buscaran llegar a un destino que ya no existe. Ojos bajo la autopista Tijuana-Rosarito. Esa noche el viento no dejaba de golpear el costado del tráiler como si intentara empujarlo fuera del camino. El conductor, un hombre acostumbrado a cruzar de madrugada la autopista Tijuana-Rosarito, comenzó a escuchar un golpeteo extraño cerca de la caja trasera. Pensó que quizá se había aflojado alguna lámina o que algo se había atorado en los ejes. Se orilló a la altura de un tramo sin iluminación, donde los matorrales crecen desordenados entre las bardas de piedra y el terreno irregular. Apagó el motor y descendió con su linterna en mano. El silencio era tan denso que podía escucharse el mar lejano golpeando la costa, a pesar de estar kilómetros arriba. Caminó bordeando el tráiler, revisando pernos, llantas, remaches, pero no notó nada fuera de lugar. Entonces, al enfocar hacia los matorrales a un costado de la autopista, lo vio. 2 puntos brillantes, fijos. Parecían reflejar la luz de su linterna, pero no tenían forma de faros ni ojos de animal conocido. No se movían. Simplemente lo observaban desde una distancia corta, justo entre las sombras de un arbusto crecido que invadía parte del acotamiento. Sintió un frío recorrerle la espalda. Pensó en perros, quizá coyotes. Dio unos pasos hacia la orilla para mirar mejor. Alumbró otra vez. Los puntos seguían ahí. Luego se apagaron, como si se hundieran en la tierra. No hubo huida. No hubo movimiento, simplemente desaparecieron. Tragó saliva y decidió no explorar más. Se subió a la cabina sin revisar si el ruido había desaparecido. Prefería continuar con el viaje, pero justo cuando encendió el motor, algo golpeó la parte trasera. Un sonido seco, como un puñetazo contra metal hueco. Bajó el vidrio del copiloto. Silencio. Durante los siguientes kilómetros, algo cambió en el ambiente. El ruido del motor parecía más grave. El viento ya no silbaba, sino que murmuraba. En los espejos, el paisaje parecía duplicarse, sombras que no coincidían, señales que pasaban 2 veces, como si el camino se repitiera. Apretó el volante con fuerza. La carretera lo obligaba a mantenerse alerta, pero su atención regresaba una y otra vez a los matorrales que bordeaban la vía. En uno de los retornos antes de Rosarito, se detuvo en una gasolinera. El vigilante lo reconoció, le preguntó si había sentido la vibra rara esa noche. El conductor no respondió con claridad, solo dijo que creyó haber visto algo extraño. El vigilante, sin sorpresa,
Le contó que otros camioneros ya habían mencionado esos ojos. Dicen que no parpadean, solo te miran, como si esperaran algo, comentó mientras servía café del termo. Algunos no vuelven a verlos, pero los que sí, aseguran que luego los siguen. Volvió a la autopista con el cuerpo tenso. Manejaba con la vista fija al frente, pero de reojo vigilaba el retrovisor. Durante varios tramos creyó ver siluetas cruzando detrás del tráiler. No personas, no animales, algo entre las dos cosas. No eran reflejos ni distorsión del vidrio, era otra cosa. Llegó a Rosarito antes del amanecer. Estacionó en un patio de maniobras. Al revisar la caja por última vez, notó algo en la lámina trasera, una serie de marcas, como dedos alargados, que no parecían humanas, como si algo hubiera querido abrir desde afuera con garras finas. Llamó a un conocido suyo, mecánico del área industrial, para que revisara el remolque. Cuando llegaron, ya con el sol asomando, encontraron más marcas en el costado derecho. Pero lo que más llamó la atención fueron las huellas. A 1 metro de la caja, sobre tierra aún húmeda, había un rastro. No eran huellas de zapato, ni de patas. Se parecían a las de un pie humano, pero más delgadas, alargadas, con dedos demasiado extendidos y con una profundidad imposible, como si pesaran más de lo que su tamaño sugería. El mecánico se quedó mirando en silencio, luego dijo en voz baja: «Mi abuelo decía que por aquí andaban los cuidadores del cerro, seres que no eran ni vivos ni muertos, que protegían los pasos antiguos, los caminos antes de que hubiera carretera». El conductor no quiso saber más. Terminó su jornada y no volvió a tomar esa ruta por varios meses. Pero en grupos de choferes comenzaron a surgir más reportes. Algunos hablaban de ojos brillando entre los matorrales, otros de una figura caminando por el acotamiento que desaparecía al encender las luces altas. Incluso uno mencionó que, al detenerse por una falla en el motor, alguien o algo tocó el vidrio del copiloto con un dedo largo y gris. Lo más perturbador fue el testimonio de un chofer joven que tuvo un accidente a unos metros del punto donde empezaron las apariciones. Al recuperarse del impacto, juró haber visto, en medio de la oscuridad y las luces intermitentes del tráiler volcado, un grupo de figuras paradas entre los arbustos. Eran delgadas, con extremidades exageradas y cabezas que parecían inclinadas hacia él, como si lo observaran, como si esperaran que muriera, pero no lo hizo. Tiempo después, algunos arqueólogos señalaron que en los cerros cercanos se encontraron restos de antiguos asentamientos indígenas, zonas rituales que fueron sepultadas por la modernización de la autopista. Algunos de esos pueblos creían en seres que custodiaban el cruce entre mundos, guardianes que impedían que los vivos pasaran sin permiso por tierras sagradas. Desde entonces, hay choferes que, antes de pasar por esa zona de madrugada, tocan el claxon 3 veces. No es por superstición, dicen, es por respeto. Y porque nadie quiere que esos ojos vuelvan a observarlos desde los matorrales, sin moverse, esperando. Cruz Negra del Ojo de Agua. Era pasada la medianoche cuando avancé por la carretera rumbo a Tecámac. Había salido tarde del centro logístico porque uno de los documentos de carga no coincidía con el sello. Ya estaba cansado, con los ojos pesados y la radio apagada para evitar cualquier distracción. El tramo después de Ojo de Agua es uno de esos que parecen no acabar nunca, lleno de curvas, con pendientes disimuladas que te obligan a mantener las manos firmes sobre el volante. Sin embargo, esa noche, todo estaba extrañamente quieto. La primera vez que la vi fue apenas al tomar la curva larga donde comienza el descenso. Una cruz negra, no blanca, ni de madera, ni una señal vial. Era una cruz perfectamente simétrica, pintada con lo que parecía alquitrán recién puesto. Estaba justo al centro del carril derecho. Me llamó la atención porque no recordaba haberla visto antes. Frené un poco.
Pensé que tal vez era alguna advertencia improvisada, pero no había señales, ni luces, ni restos de accidentes. La ignoré y seguí. A los pocos metros, el volante se endureció de golpe, como si alguien desde fuera intentara girarlo en sentido contrario. Tiré con fuerza, pero el camión empezó a desviarse hacia la izquierda, directo al borde. No pisé el freno, lo aplasté. Todo en mí temblaba mientras el camión patinaba. Milagrosamente se detuvo justo en el límite de la barranca, donde apenas un par de árboles pequeños daban algo de resistencia al abismo. Apagué el motor. Me quedé sin palabras, sin aliento. No entendía qué había pasado. Bajé para revisar los neumáticos, los frenos, el sistema hidráulico. Todo estaba en orden. Entonces me di cuenta de que algo faltaba. Volví la mirada hacia la curva, y la cruz ya no estaba. Caminé de regreso con la linterna. Revisé cada metro del asfalto. Nada, no había pintura, ni siquiera rastros de algún líquido o marca fresca. Era como si nunca hubiera existido. No quise quedarme más tiempo allí. Encendí el camión de nuevo y me fui. La siguiente mañana, regresé con un mecánico que conocía de un taller cercano. No quería que pensara que estaba loco, así que solo le dije que el camión se había desviado solo y que sentí un jalón extraño del volante. Inspeccionó todo: sistema de dirección, suspensión, sensores, frenos, hidráulica. No encontró nada fuera de lo normal. Como nuevo, viejo. Si esto falló anoche, fue por brujería, porque mecánicamente está entero, me dijo riéndose. Fue él quien me habló de la Cruz Negra. Me miró serio y dijo: «Tú vienes de Ojo de Agua, ¿verdad? Allá los viejos cuentan que en ese tramo a veces aparece una cruz pintada que no está ahí cuando regresas a verla. Dicen que quien la ve ya no debe pasar por ahí, porque si la ves, es porque te toca». Me quedé callado. No quise admitirle que la había visto, pero su relato me dejó helado. Con el tiempo comencé a preguntar discretamente a otros choferes si habían oído algo parecido. La mayoría no sabía nada, otros me tomaban a broma, hasta que un día, en una fonda del kilómetro 40, un señor de barba cana me escuchó contar la historia y me interrumpió. La Cruz Negra aparece solo una vez. Es una marca de aviso, una advertencia de que ese tramo no te quiere ahí, me dijo. Yo vi esa cruz hace más de 20 años. Venía en una Torton con doble eje, también de noche. Me pasó lo mismo, volante tieso, el camión jalando solo y un frenón que me salvó de caer. A la mañana siguiente tampoco había cruz, pero desde entonces nunca más tomé ese camino. Hay cosas que no se explican con mecánica. Le pregunté si conocía a alguien que la hubiera visto y no viviera para contarlo. Me respondió que sí. Un chofer llamado Morales. Lo encontraron al fondo del barranco meses atrás, sin señales de accidente, sin marcas de frenado, sin fallas técnicas. Solo el camión destrozado y el cuerpo sin vida. Un pastor que pasaba por ahí juró haber visto una cruz negra en el asfalto días antes del hallazgo. Después de eso, decidí evitar esa ruta por completo. Aunque la vía me ahorra más de media hora, ya no me arriesgo. He preferido rodear, perder tiempo, gastar más diésel, pero no volver a cruzar esa curva. Lo más extraño fue lo que pasó hace poco, casi un año después. Un joven chofer nuevo en la empresa mencionó en la hora del café que en una de sus rutas había visto una cruz pintada con brea negra justo en la curva antes de Ojo de Agua. Se lo dijo a todos riendo, como si fuera una travesura de adolescentes. Yo no me reí. Le pregunté si no tuvo problemas con el volante. Me dijo que sí, que su camión se desvió un poco, pero pensó que era por la pendiente. Le dije que no tomara ese camino otra vez. Me miró raro, como si estuviera exagerando. Una semana después, su unidad no regresó. La localizaron volcada, varios metros abajo en el mismo barranco. El cuerpo del muchacho fue recuperado 2 días más tarde. Nadie supo exactamente qué pasó. Las cámaras lo captaron girando normalmente, sin maniobras bruscas ni signos de fatiga,
pero en el último segundo, el camión se desvió hacia la orilla, como si alguien más lo hubiera jalado. Desde entonces, la empresa ya no asigna rutas nocturnas por esa zona. Se volvió una regla no escrita: no pasar por Ojo de Agua después de las 10. Algunos lo llaman superstición. Para los que hemos visto esa cruz, es otra cosa, es una sentencia. Porque si la cruz aparece, es porque ya te eligieron. Y cuando te eligen, no siempre puedes frenar a tiempo. Pasajero que olía a quemado, Tijuana Norte. Había tomado la ruta de costumbre desde Otay hasta el centro, una de esas noches en que la neblina baja tanto que ni las luces largas te ayudan a ver más allá de unos metros. Eran cerca de las 2 de la mañana. Transitaba despacio, bordeando el parque industrial de Tijuana Norte, cuando vi la silueta de un hombre entre la bruma, de pie, con el brazo extendido, pidiendo ayuda. No es raro ver gente caminando por esas zonas, algunos buscando una salida rápida al centro, otros esperando transporte para cruzar turnos en fábricas de la zona. Pero este hombre no parecía ni obrero ni vigilante. Tenía la ropa hecha jirones, colgándole como si hubiese sido arrancada por algo violento, y la piel, aunque la oscuridad lo cubría casi por completo, algo en su figura no se sentía correcto. Me detuve por instinto. Bajé el vidrio del copiloto. No dijo nada, solo me miró. Y fue entonces cuando un olor fuerte entró en la cabina. No era sudor ni mugre, era humo. Humo denso, como el que queda después de quemar llantas o madera húmeda. Me invadió tan de golpe que toqué mi propio tablero, creyendo que algo en el motor se estaba quemando. ¿A dónde vas?, le pregunté. Al centro, respondió, con una voz seca, como si hubiese estado tragando cenizas. Abrió la puerta sin que yo le dijera nada más y se subió. Solo entonces lo vi mejor, gracias a la tenue luz del tablero. Su rostro estaba parcialmente cubierto de hollín. La parte visible de su cuello y brazos tenía ampollas abiertas, carne enrojecida, como si aún estuviera fresco el daño. Pero lo que más me estremeció fue que no se movía como alguien herido. No se quejaba, no respiraba agitado. Solo iba ahí, en silencio, con las manos sobre las rodillas y la cabeza un poco agachada. Me tomó un momento reaccionar. Apreté el volante y avancé. Solo quería salir de ahí. Durante los primeros minutos no dijo ni una palabra. Yo intentaba convencerme de que era un indigente o un quemado de alguna riña reciente, quizá escapando de algún incendio. Pero entonces habló. «Me dejaron encerrado», dijo mirando de frente sin girarse hacia mí. Sentí un nudo en el estómago. «¿Dónde?», le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. «En la bodega», dijo bajito, como si lo murmurara para sí mismo. «Ellos...» Cerraron con candado. No les importó si alguien quedaba dentro. El olor a quemado aumentó, como si de pronto alguien hubiera abierto un horno viejo lleno de carbón. Quise abrir la ventana, pero no respondía. La manivela eléctrica no funcionaba, ni el aire acondicionado. No dije más. Aceleré. Solo quería llegar al centro, a cualquier sitio con luz, gente, ruido. Lo que fuera que estuviera pasando, no quería vivirlo en esa parte de la ciudad donde nadie mira por nadie. Al pasar frente a una gasolinera vieja, lo miré de reojo. Ya no estaba. Frené tan bruscamente que el camión chirrió. Me giré hacia el asiento del copiloto. Vacío. La puerta seguía cerrada. El cinturón seguía colgando igual, pero el asiento tenía marcas, ceniza y quemaduras. El tapizado se había derretido en el centro, como si alguien hubiera estado sentado ardiendo en fuego lento. Me bajé tambaleándome. Revisé por fuera. Nada. Di la vuelta al tráiler. Nadie. Abrí la puerta del copiloto por fuera. La ceniza cayó al piso. Toqué el asiento con la yema de los dedos. Caliente.
No supe si gritar o rezar. Lo único que hice fue arrancar de nuevo y no detenerme hasta que vi las primeras luces de la zona centro. Ahí estacioné y me quedé dentro de la cabina, con las luces encendidas, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente, pregunté a un vigilante de la zona industrial si sabía de algún incendio reciente. Me miró raro. ¿Incendio? No, aquí no. Se detuvo. Bueno, hace años, en la bodega grande, la de techos verdes, hubo una tragedia. Se quemó completa. Fue en la madrugada. Dicen que un cortocircuito la encendió y como no había salida trasera, los de turno quedaron atrapados. Murieron varios. Uno de ellos, creo, trabajaba en mantenimiento. Lo encontraron carbonizado junto a la puerta. Lo peor es que esa puerta estaba con candado. No le conté lo que viví. Me limité a asentir. Volví a pasar por ese tramo semanas después, a plena luz del día. Me detuve, sin bajar, frente a la bodega. Era una estructura vieja, oxidada, con la reja abierta y grafitis por todas partes. Pero en una de las paredes, la que da al norte, había algo que me hizo sudar frío. Una silueta humana, marcada con hollín, como si alguien se hubiera apoyado ahí mientras ardía. Desde ese día, cada que voy por esa ruta, evito la zona industrial a menos que sea de día. Y si veo a alguien pidiendo aventón en la neblina, sigo de largo. Hay apariciones que no buscan venganza, solo quieren que alguien sepa que alguna vez existieron y que el fuego no los borró por completo. Viento que susurra nombres, zona este. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando el chofer pasó por el tramo largo y solitario de la zona este de Tijuana. Llevaba carga ligera, apenas unas cajas para una maquila, y por eso su camión no traqueteaba tanto como otras veces. Había pasado por ahí muchas veces, pero esa noche el silencio era distinto, pesado, como si algo retuviera el sonido de las llantas contra el asfalto. Sin encender la radio, avanzaba lento, disfrutando la brisa que entraba por la rendija de la ventanilla. Fue entonces cuando escuchó su nombre completo. No era una voz fuerte ni chillona, más bien un susurro tenue, como si alguien estuviera justo detrás de él, hablándole directo al oído. Se le erizó la piel. Cerró la ventanilla y subió el volumen del motor, creyendo que quizás estaba cansado, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero los susurros volvieron, más claros. Repetían su nombre una y otra vez, no como una advertencia, sino como una burla. Se volteó hacia el asiento del copiloto. Vacío. Luego miró por los espejos. Nada. Aceleró. Sentía que algo lo estaba siguiendo, no físicamente, pero sí en presencia, como si algo invisible se hubiera subido con él al camión. Kilómetros adelante la recta seguía, desierta. No había luces, ni casas, ni perros callejeros, solo monte y más monte. En un intento por mantener la calma, abrió ambas ventanas. Tal vez el aire lo despejaría, pero fue peor. Con las dos ventanas abajo, los susurros se volvieron un murmullo constante, casi una conversación en otro idioma, aunque de vez en cuando esa misma voz burlona pronunciaba su nombre entre carcajadas. Pisó el freno. Paró el camión justo donde el terreno se abría hacia una pequeña loma. Bajó con la linterna, pensando que algo se había metido en la cabina. Un animal, un aparato, algo lógico. Revisó todo. Nada extraño. Subió de nuevo, pero antes de cerrar la puerta, el viento sopló con más fuerza. Y otra vez, su nombre, alargado, como si el viento mismo tuviera boca. La voz se arrastraba con el aire. Intentó arrancar, pero el motor falló. Lo intentó de nuevo. Nada. Un tercer intento. Solo un quejido metálico del arranque. Fue entonces que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba solo, pero número. Algo lo observaba. Lo sentía, como si unos ojos se hubieran posado sobre su nuca. Del monte empezó a levantarse una especie de neblina baja, apenas perceptible.
En ella, creyó ver sombras moviéndose, agachadas, arrastrándose entre los matorrales. No podía distinguir bien, pero algo se deslizaba con rapidez entre la maleza. Encendió la linterna. Solo arbustos, pero los susurros seguían, más graves, casi con rencor. No era solo su nombre. Ahora hablaban de él, de sus errores, de cosas que no había contado a nadie. La voz sabía demasiado. El camión arrancó solo. Las luces se encendieron y el motor rugió. Corrió hacia la cabina, pero las puertas se cerraron frente a él. Golpeó la ventanilla, gritó, hasta que el motor se apagó de nuevo y todo quedó en silencio. Solo el viento, ese maldito viento, seguía susurrando. Esta vez no era solo su voz. Eran muchas, voces mezcladas, graves, agudas, mujeres, niños, todas repitiendo su nombre y carcajeándose como si ya supieran lo que iba a pasarle. Volvió a subir. La puerta cedió al primer tirón. Dentro el aire estaba helado, como si hubiera abierto un congelador. Encendió el motor y esta vez sí respondió, pero el volante estaba tenso, pesado, como si no quisiera girar. A la fuerza logró moverlo y retomar la ruta. Ya no había viento. Todo se había detenido. Ni una ráfaga, ni un sonido. 1 kilómetro más adelante, se topó con una patrulla estacionada. Los agentes le hicieron señas para que bajara la velocidad. Le preguntaron si estaba bien. Él asintió, sin saber si contestar de verdad. Uno de los agentes lo miró con seriedad y le preguntó, ¿pasaste por la recta del Ojo Seco? Él dijo que sí. El agente solo asintió. Ahí quemaron a una mujer hace años. Dicen que era bruja. Desde entonces, el viento se lleva los nombres, y a veces también a quien los escucha. No preguntó más. Siguió su camino con las ventanillas arriba y el estéreo encendido a todo volumen. Desde esa noche, cada que pasa por ese tramo, no importa la hora ni el clima, pone música y no permite que entre ni una corriente de aire. Pero otros no han corrido con la misma suerte. Un par de semanas después, un colega suyo desapareció en esa misma recta. Su camión fue hallado en un barranco, las puertas abiertas, el motor intacto, pero del chofer nada. Los peritos dijeron que el camión simplemente se desvió solo. Él no lo duda. Sabe que hay algo en ese viento que no pertenece a este mundo, algo que se alimenta del miedo, de la identidad, de los nombres, algo que, si te escucha responder, te lleva con él. Y cada vez que algún conductor nuevo le pregunta por ese tramo, solo les dice, si escuchas que alguien dice tu nombre, no contestes, no voltees, pisa el acelerador y no dejes que el viento te atrape. Entrega a un almacén inexistente. El refugio. Nunca me había tocado una entrega en el refugio. Esa noche apenas pasaban las 11 cuando me cayó el aviso por radio. Era una ruta fuera del itinerario habitual, pero el jefe insistió que era urgente. Supuestamente, una empresa nueva tenía que recibir un embarque de maquinaria antes del amanecer. Pagué el café, revisé el GPS y tomé la desviación al este por un camino poco transitado. No había alumbrado ni señalamientos claros, solo monte seco, veredas de tierra apretada y un silencio que comenzaba a calar. Después de casi media hora entre brechas y curvas sin marcas, vi el portón, grande, metálico, oxidado. No había vigilancia ni luces encendidas. Frené y bajé a revisar la dirección. Coincidía con la orden. No toqué el claxon. El portón, sin que nadie lo empujara, se abrió solo con un chirrido agudo que me crispó la espalda. Metí el camión lentamente. El lugar era enorme, con estructuras altas y deslavadas al fondo. Unas naves industriales que se veían en ruinas desde lejos. Pero al acercarme, el interior del almacén parecía operativo. Había luz blanca adentro y figuras humanas caminando entre los pasillos. 2 sujetos con overoles oscuros se acercaron y me hicieron señales para maniobrar hacia la rampa de descarga. No hablaron, solo indicaban con las manos. Bajé de la cabina y abrí la compuerta.
Uno de ellos subió y empezó a bajar la mercancía con una destreza que no me hizo sospechar nada. Yo firmé una hoja que me ofreció el otro hombre con una pluma que traía colgada del cuello. El papel estaba tibio, como recién impreso, pero no tenía membrete ni sellos, solo una lista de códigos y mi nombre al final. Pregunté por el encargado. Me miraron, pero no respondieron. Me encogí de hombros. A veces los turnos de noche se llenan de tipos raros. Terminaron de descargar en menos de 15 minutos. Me ofrecieron un café que rechacé. Solo quería regresar. El portón se cerró a mis espaldas como se había abierto, solo. Al día siguiente, cuando entregué los documentos, el encargado de logística me detuvo con el ceño fruncido. ¿Dónde entregaste esto?, me preguntó. En el refugio. Estaba en la hoja. Eso es imposible. Esa empresa no existe en el registro. Y este almacén desapareció hace años. Murieron más de 10 personas ahí. Fue un incendio masivo. Me jaló a su oficina y me mostró en la pantalla una nota vieja del periódico local. La reconocí al instante. Era el mismo portón, las mismas naves al fondo. El encabezado decía: tragedia en el refugio. Empleados mueren calcinados al quedar atrapados en una bodega sin salidas de emergencia. No sabía qué decir. Juré que lo había visto activo. Juré que había personas dentro. Pero las imágenes del incendio mostraban que todo eso había quedado reducido a cenizas. Regresé esa misma tarde. Necesitaba comprobarlo. Seguí el mismo camino, tomé las mismas curvas, conté los mismos postes torcidos al borde de la carretera, pero al llegar, no había nada. El portón metálico no existía. En su lugar, había un claro cubierto de ceniza vieja, tierra dura y pedazos de concreto suelto. Algunas vigas chamuscadas sobresalían entre los matorrales secos. El aire olía a humedad estancada. Bajé del camión. Revisé el sitio a pie. Nada. No había estructuras en pie, ni huellas de neumáticos, ni rastros de maquinaria. Solo un silencio pesado, como si el lugar no hubiera sido pisado en años. Me acerqué a lo que parecía un muro colapsado. Una tabla medio enterrada tenía manchas negras. No sé si era hollín o sangre. Entonces escuché algo. Un sonido metálico detrás de mí. Volteé. El mismo chirrido de portón, pero no había nada que pudiera haberse movido. El sonido no tenía fuente, solo vibraba en el aire como una amenaza invisible. Caminé hacia el camión con prisa. Justo cuando iba a subirme, algo cayó del asiento del copiloto. Era la hoja de entrega, la misma que había firmado la noche anterior, pero ahora estaba chamuscada en las orillas, y las letras se habían corrido como si hubiera estado bajo el agua. La tomé. La fecha no era la actual. Decía: entrega realizada, 3 de junio de 1999. La quemé ahí mismo. El fuego tomó la hoja como si hubiera estado esperando encenderse. Desde esa noche, me niegan entregas en rutas no oficiales, pero hay algo más. Cada tanto, cuando paso por zonas industriales, veo el mismo portón, idéntico, en distintos lugares. A veces me parece que el sonido del chirrido vuelve en mis sueños, y cuando reviso mi espejo retrovisor de madrugada, juro que una silueta con overol oscuro se asoma desde la caja. Una vez lo escuché en la radio del tráiler, esa misma voz que no me habló, pero que ahora susurró con tono hueco. Gracias por entregarla. Otra vez. Nadie me cree. Pero hay traileros que dicen lo mismo, entregas a destinos que no existen, firmas de clientes que murieron hace años y almacenes que vuelven a abrir, solo para atrapar a quienes se detienen. Desde entonces, aprendí a decir que no, a ignorar rutas no trazadas y a nunca aceptar entregas urgentes de madrugada, porque no sabes si vas a dejar mercancía o si te están esperando a ti. Huellas mojadas del copiloto. Otay Tech Park. Era una noche particularmente lluviosa en Otay, con la bruma bajando desde la sierra y empapando todo el parque industrial. Los faroles del Otay Tech Park
apenas iluminaban entre la llovizna, y los pocos camiones que quedaban en la zona estaban apagados, como elefantes dormidos bajo una sábana de niebla. Yo había terminado de descargar mercancía en una de las naves cerca del borde sur del parque y decidí irme caminando a un local abierto que conocía, a unas cuadras. Dejé mi tráiler estacionado, bien cerrado, con todo en orden. Eran pasadas las 10. La caminata fue corta, no tardé más de media hora. Al volver, noté algo extraño antes de abrir la puerta. El vidrio del lado del copiloto estaba completamente empañado por dentro. Pensé que tal vez la humedad se había colado por alguna rendija o que se había quedado mal cerrada la ventana. Subí con cuidado. Lo primero que sentí fue el olor a humedad, no del ambiente externo, sino ese tipo de humedad cerrada, como la de un cuarto donde alguien ha estado encerrado mucho tiempo sin ventilar. Encendí la luz interior. El asiento del copiloto estaba empapado, completamente mojado. No solo eso, sobre el tablero, inclinadas hacia mi lado, estaban marcadas unas huellas pequeñas, de pies descalzos, mojadas también, parecían recién hechas. El agua goteaba desde la tapicería al tapete, en silencio. Me congelé. Cerré la puerta con fuerza y revisé el resto del camión. Nadie. Abrí la guantera, el compartimiento trasero, incluso el espacio bajo los asientos. Todo vacío. Revisé la puerta del copiloto, cerrada por dentro, sin signos de forzamiento. Encendí el sistema de cámaras internas que tengo conectado al celular. Nada. Las grabaciones mostraban el interior vacío, oscuro, sin movimiento alguno durante la media hora que estuve fuera. Ni un reflejo, ni una sombra. Me quedé en silencio un momento. Lo atribuí al clima, quizá a una condensación extraña o a algún fallo de las cámaras. Bajé con una toalla del remolque para secar el asiento, pero cuando volví a mirar, ya no estaban las huellas. El asiento seguía empapado, sí, pero las marcas en el tablero ya no estaban. Encendí el motor, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. La calefacción comenzó a levantar el vaho de los cristales. Salí lentamente del parque y al pasar frente a una de las cisternas abandonadas, vi algo por el retrovisor. Era una figura sentada en el asiento del copiloto. No volteé de inmediato. El reflejo me lo mostró claro. Una mujer, con el cabello lacio pegado al rostro, la piel azulada, los labios morados. Tenía los ojos entrecerrados, como si estuviera dormida o muerta. Y lo peor, su ropa parecía flotar, empapada, como si acabara de salir de un estanque. El cabello chorreaba sobre su hombro, goteando lentamente sobre el asiento. Tragué saliva. Cuando por fin giré el rostro, no había nadie. El asiento seguía mojado, pero vacío. Di un volantazo y me detuve en seco al borde de la avenida. Me bajé en medio de la lluvia. Abrí la puerta del copiloto. Nada, ni una gota nueva. Revisé con la linterna. El mismo olor encerrado, esa humedad densa que ya no era solo lluvia. Era algo estancado, podrido. Llamé al guardia del parque. Me dijo que no era el primero que reportaba cosas raras en esa zona, sobre todo cerca de las cisternas del lado este. Contó que hacía unos años, una joven trabajadora de una empresa de alimentos había desaparecido al salir de su turno. Estuvieron buscándola días. Cuando por fin la hallaron, estaba dentro de una cisterna oxidada, ahogada. El agua estaba turbia y su cuerpo tenía marcas en las muñecas, como si hubiera intentado salir rasguñando las paredes internas. Desde entonces, dijo el guardia por la radio, algunos choferes aseguran verla cerca de los camiones, pero siempre es en días de lluvia, como hoy. No dormí esa noche. Manejar me mantenía despierto, pero cada tanto el espejo lateral me mostraba movimientos donde no debía haberlos. Alguien que se asomaba apenas, con los ojos hundidos y la piel azul. A la semana siguiente, volví al mismo parque, pero de día. No llovía. Hacía calor incluso. Decidí pasar por la cisterna donde la encontraron, o por lo menos por el lugar aproximado. Era una estructura circular, oxidada,
con una tapa de concreto y maleza creciendo alrededor. Me acerqué con el celular para tomar una foto y noté algo. En la orilla de la tapa, marcadas sobre el polvo húmedo, había huellas de pies descalzos, pequeñas, frescas. Apuntaban hacia el interior, pero no había forma de que alguien las hubiera hecho sin dejar otras al entrar o salir. Parecían haber sido puestas ahí, como firmadas. No volví a estacionarme en ese parque. No importaba que me ofrecieran una buena tarifa de descarga. Otros traileros también empezaron a evitarlo, sobre todo si el clima era incierto. Uno me juró que, mientras dormía en su cabina, escuchó cómo alguien subía por la escalinata y abría la puerta sin hacer ruido. Al encender la luz, solo vio agua escurriendo por el tablero. El caso de la joven se cerró como accidente, pero nadie explicó cómo terminó en una cisterna cerrada con seguro por fuera. Los rumores hablan de un supervisor que ya no trabaja ahí. Otros dicen que ella misma se lanzó, pero que su espíritu no aceptó esa muerte. Sea como sea, los que la han visto saben algo. No busca venganza, ni habla, solo se aparece. Y donde deja sus huellas, el agua nunca se seca, como si todavía la arrastrara con ella. Una vez, meses después, alguien subió una foto en un grupo de choferes. Mostraba el interior de su tráiler, completamente seco, excepto por una marca ovalada de humedad en el asiento del copiloto. En el centro de la imagen, reflejada en el vidrio, estaba ella, de perfil, mirando hacia el frente, silenciosa, azul. Desde entonces, los nuevos en la ruta reciben una advertencia sencilla. Si ves el asiento mojado, no te subas. Camino que no aparece en el GPS, la mesa. Había salido desde el Parque Industrial Pacífico con una carga ligera de herramientas hacia Tecate. El tráfico en la vía rápida era un caos por un choque múltiple, así que decidí tomar una ruta alterna por la mesa, bordeando por calles menos transitadas. Encendí el GPS, busqué una vía que me conectara más rápido y noté una calle delgada, sin nombre, entre los callejones del fraccionamiento. No aparecía marcada como ruta oficial, pero la aplicación sugería que conectaba con el Boulevard Cucapá. La tomé sin pensarlo mucho. El primer detalle que me llamó la atención fue que, al girar, los faroles parecían más antiguos que en el resto de la colonia. Algunos parpadeaban, otros simplemente estaban apagados. Las casas eran todas iguales, de 2 plantas, pero sin ventanas, ni cortinas, ni luces, ni siquiera puertas visibles desde donde yo estaba, como si fueran estructuras vacías, decorados de cartón piedra en una película. Avancé lento, esperando ver alguna salida o cruce, pero la calle se extendía recta, sin fin visible. No había rampas, ni calles transversales, ni siquiera cocheras. El GPS empezó a recalcular. La pantalla parpadeó y luego marcó sin señal. No me preocupé. Pensé que era solo un error temporal. Después de unos minutos, sentí que ya había recorrido ese tramo. Me fijé en un árbol torcido, con una rama rota colgando sobre el asfalto. Lo había visto antes. Luego noté una bolsa de basura abierta con exactamente las mismas latas aplastadas. Detalles mínimos, pero idénticos. El mismo bache junto al poste, el mismo sonido metálico cuando pasaba sobre él. Era como si la calle se reiniciara. Toqué el claxon, bajé la ventana, grité. Nadie respondió. Ni un perro, ni un gato, ni una sombra. Frené en seco. Intenté retroceder. El remolque reaccionó bien, pero al avanzar en reversa noté que los faroles detrás comenzaban a apagarse uno por uno, como si la oscuridad se cerrara en mi contra. Giré el volante buscando un retorno. Nada. La calle era estrecha, y el único modo de girar sería con una maniobra de varios minutos que no quería intentar en ese sitio. Avancé de nuevo. Pero entonces vi algo en el espejo retrovisor. No era mi reflejo. Al principio pensé que era un reflejo distorsionado por la luz, pero no.
Era una figura, sentada en el asiento trasero de la cabina, justo detrás de mí, algo que no debía estar ahí. Una silueta negra, con la cabeza inclinada, como si me observara. Me paralicé. Solo volteé cuando la figura desapareció del espejo. No había nadie, ni rastro, pero sentí un escalofrío detrás del cuello, como si alguien hubiera estado allí, respirando sobre mi hombro. Seguí avanzando. El volante empezó a sentirse más pesado. El motor sonaba normal, pero algo no estaba bien. Era como si las llantas estuvieran en una superficie distinta, menos real, como si el concreto no fuera concreto, como si el camión estuviera flotando, pero solo un poco. En un impulso absurdo, encendí la radio. Solo ruido blanco. Intenté con otra frecuencia. Nada. Todos los diales estaban muertos. Miré la hora. Las manecillas no se movían. El celular también estaba congelado. 3:27 de la mañana. La repetición del camino continuaba. Pasé por tercera vez frente al mismo árbol torcido. Ya no dudaba. Estaba atrapado. No sabía cómo ni por qué, pero no era una calle normal. No pertenecía al mapa. No pertenecía a ninguna parte. Bajé de la unidad. El silencio era total. Ni un grillo, ni una brisa. Me acerqué a una de las casas. No tenía timbre, ni cerradura, ni bisagras. Toqué la pared. Estaba fría, demasiado fría. Al mirar de cerca, noté que no tenía textura real. No era concreto. Parecía algo falso, como si fuera un cascarón sin nada detrás. Di media vuelta. El camión estaba encendido, pero ya no iluminaba el camino. La luz de los faros no tocaba el suelo. Era como si se absorbiera en el aire mismo. Comencé a rezar. No soy muy creyente, pero esa noche me aferré a cualquier cosa. Padre Nuestro, credo, lo que me viniera a la mente. Pedí ayuda, pedí que me dejaran ir. Y entonces, sin previo aviso, escuché un claxon detrás de mí. Un tráiler venía a toda velocidad, con las luces altas. Me lancé al borde de la calle, pero el camión simplemente atravesó el mío, como una proyección, como una memoria, y luego desapareció. Corrí de vuelta a la cabina, pisé el acelerador sin pensarlo. No importaba hacia dónde, solo quería salir. Pasaron quizá 2 minutos, o tal vez 1 hora. Ya no lo sé. Pero de golpe, como si alguien hubiera jalado una cortina, apareció frente a mí una carretera conocida. La vialidad real, el bulevar. Carros, anuncios, luz. El reloj del tablero comenzó a moverse de nuevo. 4:02 de la mañana. Me detuve en la primera gasolinera. Estaba sudando, temblando. Revisé el GPS. No había rastro de esa calle, ni marcas, ni cruces. Solo un terreno baldío en los mapas, como si esa calle jamás hubiera existido, como si yo hubiera estado en otro plano. Días después, le conté lo sucedido a otro trailero veterano en una pensión de descanso. Me miró en silencio. Luego sacó su celular y me mostró una nota vieja en PDF. Era una historia similar. Otro conductor, hace más de 10 años, que reportó haber entrado en una calle sin nombre por esa zona. También hablaba de casas sin ventanas, luces que no iluminaban, una figura detrás del asiento, y de haber salido tras rezar. El hombre desapareció meses después. Su camión fue encontrado en una bodega abandonada, con el motor encendido, pero sin conductor. Esa calle, dijo mi colega, se aparece solo a quienes no debieron tomar ese atajo. Es una trampa, un camino que no existe, salvo para los que deben cruzarlo. Algunos logran salir, otros no. Desde entonces, no confío en rutas que no estén marcadas. No acepto caminos improvisados, y cuando paso por esa zona de la mesa, veo el mismo callejón donde comenzó todo, pero tapado por escombros, como si algo quisiera esconderlo del mundo real. Pero yo sé que sigue ahí, esperando a que otro camión se desvíe.